Entonces, todos trabajen en cómo nosotros abordaríamos el problema, ¿verdad? Primero hagamos con el método de rigidez, ¿verdad? Después lo comprobamos en SAP y por último lo hacemos en el método de flexibilidad. Lo que está en el punto C es una rótula, ¿verdad? Sí, punto de conexión entre la viga del extremo derecho con la parte superior de la columna es una rótula. Vamos avanzando en lo que se refiere ya. Como todo, ¿verdad? El ingreso, todo problema para abordar con cualquier método, primero debemos hacer una discretización, ¿no? Identificar primero los nodos, en los nodos los elementos y después las coordenadas de desplazamiento, en este caso los grados de desplazamiento que tenga la estructura, tanto restringidos como no restringidos, ¿no? Entonces de esto, ¿verdad? Sabemos que aquí va a haber un nodo en el punto de apoyo, en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, ¿verdad? Esos son los nodos propios de la estructura, ¿no? Entre los nodos están los elementos, que como hemos dicho, ya están, pero como está el problema planteado, ya los tiene identificados, entonces no vamos a cambiar la numeración, vamos a dejar esa misma numeración, ¿no? Pero puede ser la numeración arbitraria de los elementos, ¿no? Fijamos un sistema de referencia en el cual vamos a dar las coordenadas geométricas de la estructura. Entonces, por lo general, o por costumbre, ¿verdad? Uno lo coloca en un extremo del sistema, ¿no? Digamos que este es mi sistema de coordenadas, ¿no? De partir de coordenadas geométricas, ¿no? Luego de eso, nosotros debemos identificar cuáles son los grados restringidos y no restringidos, o sea, los libres y los restringidos. Entonces voy a dibujar nuevamente el marco, ¿verdad? Para no cargar toda la estructura, todo el esquema anterior, ¿verdad? Y aquí no suprimimos nada porque ya hemos comentado que esto directamente le vamos a pedir que calculen todas las dimensiones o en todas las direcciones, dado que ya no es trabajo de nosotros, en otras palabras, resolver el sistema de ecuaciones, sino que lo vamos a hacer por medio del de un programa, ¿no? Entonces ya no tiene caso simplificar expresiones, ¿no? Entonces, por cada nodo sabemos que consideramos los tres grados de libertad, siempre que el sistema esté en el plano, ¿no? Y obviamente en la rótula vamos a tener los transnacionales además. Y como es una rótula, sabemos que ya no hay continuidad de deformaciones rotacionales, ¿verdad? Porque ya no es el momento es igual entre uno y el otro, en otras palabras, el momento es cero. Entonces, por lo tanto, es libre de girar el extremo de esta viga con respecto a el extremo de esta columna, ¿verdad? Ya no son la misma rotación, como se tuviera acá en el extremo izquierdo, ¿no? Donde aquí, como no hay una rótula, ¿verdad? Hay continuidad entre el extremo de esta columna con el extremo de la viga, ¿verdad? Por lo tanto, si hay continuidad, la deformación rotacional en este punto deben ser iguales, ¿verdad? Por compatibilidad, ¿no? Deformación en este lado de la columna debe ser igual a la deformación en este lado de la viga. Al existir esta acá una rótula, ¿verdad? Ya el momento es cero y por lo tanto se deja libertad, ¿verdad? De que ambos giren arbitrariamente. Entonces, por lo tanto, es necesario considerar dos rotaciones para que se tenga en cuenta esta, este comportamiento.
¿no? Una vez que hemos ya identificado todos los grados de la estructura, tanto restringidos como no restringidos, entonces lo pasamos a numerar, ¿no? Y como hemos dicho, siempre vamos a continuar la secuencia entre los grados libres y después con los grados restringidos. Entonces, por favor. Bien, entonces vamos a numerarlos. Este va a ser, yo lo voy a coger esta secuencia, el nodo, el grado de libertad 1, el 2, el 3, el 4, el 5, digamos que este es el 6 y este es el 7. Una vez que hemos, un momento, una vez que hemos eh, enumerado los grados libres, vamos a los grados restringidos, ¿no? Continuando con la secuencia. Este va a ser el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. ¿Verdad? Entonces, como ya tenemos discretizada la estructura, ahora sí ya podemos hacer, ¿verdad? El ingreso de los parámetros respectivos en lo que respecta a la secuencia. ¿Alguna duda hasta allí? Inge, buen día. Eh, en la rótula hay dos momentos, ¿verdad? Por eso, No momentos, grados de libertad, acuérdense. perdón, grados de libertad, sí, es Desplazamientos cierto. son desplazamientos. Ah. ¿Por qué dos desplazamientos? Como he dicho, como la rótula es el momento en cero, significa que no hay continuidad de deformación entre este lado y este lado acá. Es libre de deformarse rotacionalmente en este extremo con el extremo acá. Si hubiera continuidad, como ocurre en este aquí, allí sí existe una sola rotación, ¿verdad? Para que sea compatible el movimiento. ¿Se entiende? Clarísimo, Inge, muchas gracias. Bien, me da un momentito y ya luego seguimos con el ejercicio. Es, es el rotacional, ¿no? Y ese es el que está asociado con la inercia, ¿no? Entonces, veámonos siempre esto, ¿no? Un elemento puede tener cualquier orientación y de igual para nosotros es lo mismo, pero SAP lo identifica de esta manera, ¿no? El uno es este,
El 2 lo representa con verde y ese es para mí 2. Y el 3, ¿verdad? Es el producto cruz de estos dos, ¿verdad? Lo que generaría el sentido rotacional. Si ustedes lo ven en el plano, obviamente no van a observar eso porque es un vector que sale del plano, ¿no? Entonces ya únicamente si lo ven en la parte, en el modelo tridimensional, ahí van a ver el eje 3, ¿no? Pero la cuestión es que esto es lo que idealiza la flexión del elemento en el plano. Como siempre, ¿verdad? Nosotros vamos a cargas gravitacionales, ¿verdad? Siempre el eje 3 es el que estará orientado en el sentido del momento de flexión. Salvo si la carga no es en el sentido gravitacional, sino que está en el plano, entonces podría generar momentos en otro eje, ¿no? Pero no es el caso en lo que tenemos en común la estructura de las edificaciones, ¿no? Siempre vamos a tener la acción de la carga gravitacional y eso va a generar flexión en el eje 3. Entonces, los modificadores, o sea, según el enunciado, tendremos que ignorar el axial y el, solo el axial y el torsionante. El cortante no lo eliminaríamos, ¿o sí? Claro, digamos porque únicamente nuestra matriz de rigidez solo considera rigidez por flexión, pero no rigidez por corte. Entonces, como no tiene rigidez por corte, ¿verdad? Porque cuando vimos la clase en flexibilidad, habíamos visto que esas deformaciones por corte son despreciables, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a eso tenemos que considerar un valor de cero en lo que se refiere al cortante, ¿verdad? Para ignorar la rigidez por lo que es por corte, ¿no? Y asimismo, aquí estamos idealizando de que vamos a despreciar la rigidez por axial, ¿verdad? Y allí lo que vamos a poner en el área es un valor grande, ¿no?
Inge, una pregunta. Dígame. En Octave, cuando yo voy a sacar el AI, eran las fuerzas en empotramiento, ¿verdad? Idealizándolo en empotramiento del elemento. Así es. Para cada elemento yo tengo que colocar sus fuerzas de empotramiento. Así sean ceros, pero tengo que definir el vector de ceros. Como recomendación, practiquen todos. Ahora es la oportunidad de que todos realicen y despejen sus dudas, ¿no? Intención de la clase es para que con este taller que lo hacemos en conjunto, ¿verdad? Sepan cómo manipular directamente los códigos, ¿verdad? Y si alguna duda existe en la secuencia, se despeje, ¿no? Y asimismo en el programa, ¿no? Este es como el taller de prueba, ¿no? La siguiente será el taller evaluado sobre lo que hemos hecho similar en esta sesión, ¿no? Inge, tengo Ujú. una consulta. Lo que pasa es que en el primer elemento me sale, Ajá, por ejemplo, yo haciendo el empotramiento, tengo una carga puntual justo en la reacción de la derecha, ¿verdad? En reacción B. ajá, así es. Entonces, ahí haciendo sumatoria de momentos en A, me sale que va a ser igual a la fuerza de 50, solo que en el otro sentido. Perdón, Cuando ¿a qué yo se hago refiere? sumatoria en ese elemento, para poder determinar cuánto valen las reacciones, ¿verdad? Porque eso es lo que necesito. ¿Las reacciones en qué sentido? En el empotramiento, profe, no. Cuando Sí, yo pero cojo el yo elemento, simplemente evalúo nada más las fuerzas de empotramiento, ¿verdad? Simplemente digo, este elemento, por decirlo así, el elemento uno, ¿tiene cargas de empotramiento? ¿Verdad? O sea, ¿tiene una fuerza interna? No, ¿no? Entonces, por lo tanto, si uno hace el diagrama de cuerpo libre del elemento uno, ¿verdad? Y uno lo que simula es que sus extremos están empotrados. No me interesa los demás elementos. Solamente cojo el elemento uno en toda su longitud, coloco sus cargas que pudiera tener intermedio y lo idealizo como empotramiento. ¿Con qué intención? Con la finalidad de tener esta fuerza, ¿no? El corte en los extremos, el momento en los extremos, el momento en los extremos y los axiales, ¿verdad? Si esto genera fuerzas en algunas de estas direcciones, bueno, entonces yo genero el vector con respecto a esas 6 fuerzas. Y eso mismo hago para cada uno de los componentes, ¿verdad? Entonces lo mismo hago con el elemento 2, ¿verdad? Cojo el elemento 2, pongo empotrado en sus extremos y pongo la carga que hay en intermedio, ¿no? En este caso, la única carga en intermedio es la de 160. Y asimismo determino cuáles son sus fuerzas de empotramiento de la tabla. sí.
la general. de- Profe, entonces quiere exactamente. decir que ese de 50 kilonewton no voy a tomarlo en cuenta entonces, porque no Así está es. ¿Por dentro, qué? ¿verdad? Porque eso es una Ah, carga puntual aplicada en un grado de libertad. Y para eso está la variable el AF, ¿verdad? El AF es el que recoge todas las cargas puntuales que están orientadas en los grados libres. ¿Está claro? A ver, vamos un poquito definiendo parámetros, ¿no? Ya sabemos que necesitamos el E, el I y el área, ¿verdad? Colocamos valores arbitrarios, bueno, no arbitrarios, sino que correspondan a los datos dados por el problema, ¿no? De allí, en la secuencia del código, ¿verdad? Nos piden definir las propiedades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces necesitamos definir las fuerzas internas que van a tener. Entonces, a manera de ejemplo, ¿verdad? Todo eso uno desarrolla previo al ingreso de datos para tener a la mano esa información. Entonces, para mi elemento 1, ¿verdad? Yo definía una variable m que tenía en cuenta las fuerzas internas del elemento. Entonces, ya hemos visto en una de las clases, ¿verdad? Que todo elemento va a estar definido por estas 6 coordenadas, que corresponde al axial, momento y cortante, ¿no? Entonces, todo elemento tiene estas 6 coordenadas. Por lo tanto, entonces, el m del elemento 1 va a ser desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? El J, y asimismo lo llamamos M1, ¿no? El J1, que corresponde eh, a los grados de libertad asociados con el elemento 1, entonces uno define la dirección. Entonces uno puede decir, bueno, yo voy a definir la orientación de este elemento de abajo hacia arriba, de este elemento de izquierda a derecha, y de este elemento asimismo de abajo hacia arriba. Entonces, el del primer elemento que está dado por esta secuencia, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad de abajo hacia arriba serían 8, 8, 9, 10, 9, 10 y punto. 1, 2, 3, ¿verdad? Las coordenadas, que también es relevante para llamar a la función que calcula la matriz de transformación, perdón, la matriz de compatibilidad, o sí, o la de transformación. Entonces, estas coordenadas geométricas, obviamente, porque estas son coordenadas de deformación, están dadas por el eje de referencia que nosotros ubicamos, ¿no? Y lo ubicamos aquí abajo. Y asimismo en la misma orientación, de abajo hacia arriba. Entonces, esto estarían en las coordenadas, 0, 0 y 0, 4. sí, 0, 0 y 0, 4, ¿no? Y las fuerzas de empotramiento asociadas por el elemento, ¿verdad? Como este elemento no tiene ninguna carga intermedia, entonces es lógico que no va a generar ninguna fuerza de empotramiento. Entonces hay que igual de todas maneras escribirlos para ser consecuente con las dimensiones de todas las variables, ¿no? Entonces va a ser 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? 2, 4, 6 valores. A alguien se le puede ocurrir y decir, bueno, yo puedo generar un vector ceros de este tamaño. Sí, se puede hacer de una manera más fácil, ¿no? Utilizar el comando ceros, ¿verdad? Y decirle, como siempre las fuerzas son vectores y los desplazamientos son vectores, entonces genero un vector de 6 filas y de una columna. Y eso ya va a entender que es lo mismo que hice acá, ¿verdad? Ya simplemente serían optimizar formas del ingreso de datos. Eso mismo hago para el elemento 2. Claro, acompañado de las funciones que me permiten calcular la matriz de rigidez y la matriz de compatibilidad de cada elemento, ¿no? Que eso ya está definido en las líneas de código. El elemento 2 es lo mismo, ¿no? Sigue con la misma secuencia, ahora va a ser una variable 2. Van a tener el elemento 2 también 6 fuerzas, ¿verdad? Pero como las vamos a separar
de manera aislada, y como estos son vectores, ¿verdad? Estos van a ir uno después del otro. Entonces, siguiendo la secuencia, este va a ser desde el 7 hasta el 12. Entonces, 6 fuerzas, pero ubicados en esta posición, ¿no? Los grados de libertad, entonces, asimismo, del elemento 2 y orientados de izquierda a derecha. Entonces, en esa secuencia va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Las coordenadas va a ser 0, 4 y 6, 4. Y las fuerzas de empotramiento. Ahora sí, este es un elemento, ¿verdad? Que tiene esta condición de carga intermedia, ¿verdad? Y que eso ya sabemos que es, los cortantes salen P medios y los momentos salen PL sobre 8, ¿no? En esta forma, ¿no? Los axiales no existen, ¿verdad? Por la condición de la carga, entonces son 0. Pero debo igual especificarlos, ¿no? Entonces va a ser 0 el axial, ¿verdad? Cortante que sale por estar en la mitad. 80. Ajá, 80. Y el momento que es PL sobre 8, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Vamos a ver el momento? $160 por L, que vale 6 y 8 de esto, ¿no? Entonces 1, ¿No 20, sería 120? 120, ¿verdad? 120. Eso en las primeras 3 coordenadas, luego en las 3 otras coordenadas, axial vale 0, un punto y coma, por ser siempre separado, ¿no? Para que sea una columna, ¿no? Uno abajo del otro. El cortante también vale 80 y el momento en este caso vale menos 120, ¿verdad? Porque va en este sentido y mi coordenada positiva es en este sentido, ¿no? Entonces hay que dar cuenta siempre del sistema de referencia. Y lo mismo hago con el elemento 3, ¿verdad? Pongo elemento 3, pongo M3. Obviamente el algoritmo ya no tiene para poner eso, lo único que hago es coger estas mismas líneas, pegarlas más abajo, ¿verdad? Porque es la misma secuencia, es el mismo procedimiento, el mismo proceso, y solo cambio los subíndices o los valores respectivos, ¿no? Sería desde el 13 al 18, el J3 sería, como está orientado aquí, de abajo hacia arriba, 11, 12, 13 y 4, 5 y ahora 7 porque es el de la columna. Las coordenadas va a ser 6, 0 y 6, 4 y las fuerzas de empotramiento, como este elemento tampoco tiene carga intermedia, entonces es lógico que no haya fuerzas de empotramiento y al igual que A1 va a ser 0, 0, 0, 0. Inge, disculpe que, una Ajá, pregunta. ¿No va a afectar en ajá. algo de que yo, por ejemplo, haya decidido que el elemento 3 tenga otro sentido en las coordenadas? El elemento 3, ¿cómo lo hiciste? De arriba Ajá, hacia abajo. claro, o sea, yo seguí todos No, tres el mismo pero sentido. si Ajá, tú defines eso, en esa misma posición tienes que definir las coordenadas y tienes que definir los ah, grados de claro, libertad. se compensa, como quien dice, claro. Esa misma. Ajá. Claro, todo tiene que seguir como tú has dispuesto la orientación. Ya, En ese mismo tiene que ser el ingreso de todo el sistema. gracias.
Ya, profe, entonces los grados de libertad serían 11, 12, 13, 4, 5, 7, ¿verdad? Los desplazamientos, perdón, desplazamientos, sí. Los grados de libertad, claro, pero si tú lo defines de abajo hacia arriba, ¿no? Claro, claro, en este caso. Ah, si tú lo defines de arriba hacia abajo, entonces serían 4, 5, 7 y 11, 12, 13. Y así mismo las coordenadas, vendrían 6, 4 y 6, 0. Entonces, tal y cual como tú defines la orientación, en ese proceso ingresas los datos también. Vamos a ver un poco en la secuencia del código cómo deberíamos tener, ¿no? Entonces aquí yo tengo, ¿verdad? La misma plantilla que hemos usado para los otros, nada más le cambié un nombre y coloqué los mismos datos, ¿no? Entonces aquí yo le decidí poner al E le puse el 1 y al I le puse 24.000. Puede haber sido al revés, ¿no? Al E 24.000 o al I 1, ¿no? Da lo mismo, ¿no? El área, definir la variable, ¿verdad? Para un valor grande, ¿no? Yo le puse 1 por 10 a la 9, ¿no? En las unidades que estoy trabajando, ¿verdad? Simplemente un comentario para recordar que están en la misma relación, ¿no? Como elementos, ¿verdad? Generamos, ¿verdad? La variable m que identifica los elementos, ¿verdad? Simplemente para recordar eso. Tengo 3 elementos, ¿verdad? Los j que identifica los grados libres y restringidos de toda la estructura, en este caso tres, que van desde el 1 hasta el 7, ¿verdad? Y los R que identifican los restringidos, que van desde el 8
hasta el 13, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros previamente discretizamos y que lo ingresamos al algoritmo, ¿no? Para que poder hacer la separación, ¿verdad? De los parámetros según sea el caso. El elemento 1, ¿verdad? Ya comenzamos a ingresar datos para cada elemento. Entonces, el elemento 1, como hemos dicho, comienza desde el 1 hasta el 6. Los grados de libertad del elemento 1 que van en relación, ¿verdad? Como hemos dicho, de abajo hacia arriba, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ¿verdad? Llamamos a la función compatibilidad o la función transformación que ustedes tienen, ¿verdad? Simplemente es para generar esa misma compatibilidad en el sistema de coordenadas, ¿verdad? En las coordenadas que demos, 0, 0, 0, 4, y con eso generamos la matriz de compatibilidad, ¿no? Queremos la matriz de rigidez del elemento, asimismo llamamos a la función, le damos los datos E y I correspondientes. En este caso, el E y el A son los mismos para todos los elementos, si no lo hubiéramos separado en variables respectivas, ¿no? Y tomamos la longitud que me calcula directamente aquí y la ingreso acá, ¿no? L1. Las fuerzas de empotramiento, asimismo, llevamos la variable A1 y un vector de 6 ceros, ¿no? Puedo haber puesto también la función ceros en coordenadas en 6 filas, una columna, ¿no? Da lo mismo. En el elemento 2, de la misma manera, del 7 al 12, J2, ¿verdad? De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La compatibilidad, ¿verdad? En las coordenadas del elemento 0, 4, 6, 4. Llamamos a la función rigidez, pero ahora con el L2. Y generamos las fuerzas de empotramiento. Aquí yo quise parametrizarlo un poco más, ¿verdad? Para tener el caso de que siempre tuviera una carga puntual en la mitad. Entonces, adicioné una variable más, ¿verdad? Eso es opcional, no necesariamente se tiene que hacer eso, ¿verdad? La intención es que quede especificado las fuerzas entre ellos. Yo simplemente aquí lo decidí para parametrizar en el hipotético caso que tenga otro ejercicio o al mismo ejercicio quiera variarle la fuerza, ¿verdad? Y no tenga que calcular manualmente los más valores, sino que automáticamente con el valor de la carga P se actualiza el resto. Claro, eso solo será condicionante para ese tipo de carga, ¿verdad? Una carga puntual en la mitad del elemento. Si me varían mis condiciones de carga, bueno, ya tendría que variar las expresiones para calcular eso, ¿no? Eso es como ustedes lo crean más conveniente, ¿no? Yo aquí simplemente lo quise parametrizar, pero daba lo mismo sí que especificaba los Inge, valores manualmente, ¿no? Ujú. Inge, una pregunta. Entonces yo Ah, podría tener ya una plantilla para carga puntual, para carga de extremos, para exactamente. cada uno, Ajá. digamos así. Exacto, ya es cuestión de ustedes que quieran optimizar la línea de código para considerar todos los casos, ¿verdad? Y adicional, ya simplemente se calculan automáticamente, ¿no? Tienen las dos opciones, ¿no? Ya es como ustedes lo automaticen de mejor manera. Asimismo, ¿verdad? Como necesito agregar un elemento 3, copio estas mismas líneas de código, las pego abajo y ya simplemente lo actualizo en referencia al nuevo elemento, ¿no? Pongo elemento 3 como comentario, pongo M3 para las fuerzas internas del elemento, siguiendo la secuencia va a ser desde el 13 al 18, los grados de libertad de abajo hacia arriba, 11, 12, 11, 12, 13, 4, 5, 7, pongo la compatibilidad de elemento, pero ahora con el índice 3, C3, L3, y en las coordenadas, ¿no? 6, 4, 6, 0, 6, 4. Llamo a la rigidez de elemento con el respectivo subíndice, K3, el módulo de elasticidad, la inercia, el área y la longitud 3 en este caso, y asimismo las fuerzas de empotramiento, ¿no? El A3 con un vector de 6 ceros porque para este problema no tenía ese tipo de carga, ¿no? Ahora sí formo la matriz de compatibilidad total de la estructura, ¿verdad? Entonces eso está asignado como una variable CMJ. Primero, esta línea no se cambia porque ya está parametrizada, ¿verdad? Porque siempre tiene en cuenta para elementos que tienen 6 fuerzas en todos sus componentes, ¿no? Entonces aquí siempre esto era 6 por la variable m, donde la variable m yo ya la había definido inicialmente, ¿verdad? Entonces, para no estar cambiando automáticamente, entonces esta línea de código siempre se mantendrá, ¿no?
De allí lo que hago es simplemente decirle en qué posición de la matriz de compatibilidad se encuentra cada una de estas matrices de compatibilidad de cada elemento, ¿no? Entonces, como es lógico, como es simplemente posicionamiento, entonces le digo, en la matriz de compatibilidad de toda la estructura, en las coordenadas M1, J1, coloca la matriz de compatibilidad del elemento 1. Y asimismo voy cambiando el todo. En las coordenadas M2, J2, va la matriz de compatibilidad del elemento 2. Como no estaba en la siguiente, esa línea de código, lo que hago es, como eso es repetitivo, copiar la misma línea y seguirla pegando abajo como tantos elementos tenga. Entonces, para el elemento 3 será en coordenadas M3, J3, la matriz de compatibilidad del elemento 3. ¿Verdad? Y aquí simplemente es para no estar mostrando, ¿verdad? A cada asignación la misma matriz de compatibilidad, entonces aquí le dije que no me muestre estas asignaciones, sino que ya al final muéstrame la matriz de compatibilidad cuando se hayan asignado todas las matrices parciales. Eso es opcional, no quiere decir que tenga que hacerse, pero a alguien le puede interesar saber cómo quedó el arreglo de toda la matriz de compatibilidad, simplemente, ¿no? Para efectos de comprobación o de alguna verificación que se quiera realizar, ¿no? No es relevante eso, ¿no? La cuestión es que deben estar asignadas en las mismas coordenadas y ahí, si se quiere mostrar o no, ya es de repente para efectos de alguna presentación o alguna corroboración que se quiera o algún reporte que crean pertinente mostrarlo, ¿no? Una vez hecho esto, ya generamos la matriz de rigidez de los elementos, no de la estructura, de los elementos, pero agrupada, ¿no? Como sabemos, eso es una matriz diagonal, ¿verdad? Como nosotros en cada uno de estos hemos calculado la rigidez de cada elemento, entonces con el comando BLK, como hemos dicho, esto va a mantenerse, lo único que vamos a ir adicionando como elementos tenemos, ¿verdad? Entonces, en un ejercicio anterior, solo únicamente, como teníamos dos elementos, habían esas dos variables, ¿no? Pero ahora, como hay un tercer elemento, lo único que hacemos es agregarle la tercera variable que es correspondiente al tercer elemento, ¿no? La rigidez parcial. De la misma manera, tenemos que agrupar todas las fuerzas de empotramiento que hemos distinguido para cada elemento. Entonces, en la variable AML que tiene solamente fuerzas de empotramiento, entonces vamos a ponerlo así mismo las que calculamos para el elemento 1, las que calculamos para el elemento 2, y así mismo vamos a ir agregando variables según tengamos como información de los componentes de la estructura. En la otra, ¿verdad? Tenemos ahora sí las fuerzas en los grados libres, ¿no? En la variable AF, ¿no? Que son las fuerzas puntuales que están especificadas en los grados libres, ¿no? En la estructura, ¿verdad? Únicamente tenemos una carga puntual que está orientada en un grado de libertad, que es la fuerza de 50 kilonewton. Si hubiera existido, perdón, más fuerzas orientadas en los mismos grados de libre, entonces simplemente las asignaríamos en el orden, ¿no? Entonces, como tenemos en el grado 1 solo está la carga lateral de 50, entonces ahí colocamos esa carga puntual de 50. No tenemos carga puntual en el grado 2, no tenemos carga puntual en el grado 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7. Entonces, en los demás se coloca 0. ¿Verdad? Estas son cargas puntuales en los grados de libertad. No tienen nada que ver con las de empotramiento porque esa tiene su propia variable, ¿no? ¿Verdad? Que es en la ML. Asimismo, tenemos que definir los desplazamientos en los grados restringidos, ¿verdad? Asimismo, nosotros ya identificamos en la secuencia cuáles son los grados restringidos que van desde el 8 hasta el 13, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Que corresponden a los empotramientos. Y a mí, en el problema, únicamente me identifica que uno de esos grados sufrió una deformación. El apoyo se desplazó verticalmente. Y eso está en el grado de libertad 12, ¿verdad? Que corresponde al penúltimo de todos los grados restringidos, ¿verdad? Entonces, en el 8 es 0, en el 9 es 0, en el 10 es 0, en el 11 es 0, en el 12 que corresponde
al desplazamiento vertical de ese apoyo, me decía que era 10 milímetros, ¿no? Entonces, pero como me dice que va hacia abajo, va en sentido contrario de mi sistema de referencia, por lo tanto es menos 0,01 y en el otro grado de libertad es 0, ¿verdad? Entonces allí ya he incluido esa deformación del grado restringido. Como hemos dicho, como hemos explicado, hasta aquí, en esta sección, es todo el ingreso de datos que nosotros realizamos. La siguiente sección, que es la solución, ya corresponde a las expresiones, ¿verdad?, que nos permiten automatizar el proceso o el método de matriz de rigidez. Y que eso es invariable, ¿no? Eso ya automáticamente se calcula si es que se han escrito, ¿verdad?, correctamente todas las expresiones, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos verificado en un ejemplo anterior, no tenemos problema de esto, entonces directamente esto debería calcularse, ¿verdad? Y obtener lo que necesitamos, ¿no? Que son los desplazamientos en los grados libres, las fuerzas internas en todos los elementos y las reacciones de la estructura, ¿verdad? Ya debería mostrarnos todos esos valores, ¿no? Adicionalmente, le podemos decir que nos muestren otros parámetros como la matriz de rigidez de toda la estructura, la matriz de tal vez de compatibilidad, simplemente para efectos de alguna cuestión técnica que queramos resaltar, ¿no? ¿Alguna condición? ¿Una pregunta? Yo tenía una pequeña consulta, pero para hacer una Ujú. duda. Por ejemplo, el A1 que usted definió, usted dijo que eran todos ceros. Eso es Ajá. únicamente porque nosotros usamos el prontuario cuando tenemos cargas que se encuentren entre, entre los En repartida en la longitud del elemento, ¿no? Entre el elemento. entre el elemento, no Ajá, sí. en este caso como está en el extremo, por eso es que todas son cero. Claro, esa carga que está en el extremo está directamente orientada en un grado de libertad y debe ser tratada así. Ah, ok, ok, ok. Las fuerzas de empotramiento solo se generan si en el elemento hay una carga repartida o situada en su longitud, no en los extremos. Gracias, ingeniero. A ver, para el que me preguntó, en el DR sigue la secuencia, ¿verdad? Como hemos visto, voy a mostrar nuevamente la discretización que nosotros habíamos colocado, ¿verdad? Esta era la discretización, ¿verdad? Y habíamos dicho que mis grados restringidos son el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. El DR únicamente contiene estos grados, ¿verdad? Entonces, en la posición del DR, o sea, el tamaño de R va a ser de 6 por 1. Y en ese tamaño de 6 por 1, debo de ponerlo en dónde va a estar ubicado este grado, ¿verdad? Entonces, tal y cual como resalté en esa condición, ¿verdad? Yo sigo simplemente la secuencia, ¿no? El primer valor va a ser el del grado 8, el segundo valor va a ser el del grado 9, el tercero del 10, el del 11, del 12 y del 13, ¿verdad? No voy a poner en la misma posición porque yo ya lo he subdividido, pues, ¿no? Ya dije DR únicamente, ¿no? Y simplemente sigo en cuál sería la posición correspondiente. ¿Alguna otra duda? En el modelado en SAP únicamente se desplaza, pero, o sea, no hay otra deformación, únicamente se desplaza. La estructura queda exactamente igual. Claro, un desplazamiento es similar a una asignación de carga y el SAP tiene para esas condiciones, es decir, si el punto donde está aplicado eso es una fuerza o es un desplazamiento. Simplemente escoja la opción que sea este, de acuerdo a las condiciones del problema, ¿no? Ah, ok.
Ajá. SAP tiene todo especificado, ¿verdad? Y como son esos deformaciones o fuerzas, provocan, ¿verdad?, reacciones en eso, ¿no? Entonces, el SAP tiene esa opción para considerar. Bien, si ejecutamos esto, ¿verdad? Y si es que no tenemos ningún error en cuanto a las dimensiones de la variable, por eso todo el ingreso de datos debe ser en el número exacto, ¿no? Porque si no, como nuestro método es matricial, si no coinciden las dimensiones de la variable, siempre nos va a salir un error porque no es posible multiplicar en esa vía, ¿no? Entonces le decimos en el Command Windows que nos muestre los resultados. Y aquí tengo todos los resultados que le dije al programa que me presente, ¿no? Simplemente en algunos no les puse el punto y coma al final y eso es suficiente para que en el Command Window o en la pantalla principal me muestre todo, ¿no? Entonces, como yo le dije, quisiera ver la matriz de compatibilidad, quisiera ver la matriz de cada elemento, entonces me muestra según lo que hemos ingresado, ¿no? Después le dije, muéstrame la matriz de compatibilidad total, o sea, cada una de estas parciales ubicadas en el lugar respectivo, ¿verdad? Entonces aquí ya se muestra, ¿verdad? Asimismo le dije que me muestre la matriz de rigidez de todos los elementos, entonces como ven, son submatrices colocadas de 3 en 3, ¿no? Perdón, de 6 en 6. Aquí el primer bloque de 6 y así sucesivamente avanzando en mi correspondiente, ¿no? Luego le dije, muéstrame la matriz de fuerzas de empotramiento agrupadas de todos los elementos. Entonces, ¿verdad? Aquí están los primeros 6 que son ceros, luego los siguientes 6 que corresponde a la viga y después los últimos 6 que corresponde a los de la otra columna, que son ceros, ¿no? Luego le dije, muéstrame la matriz de fuerza en los grados libres, ¿verdad? Entonces, en el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces lo que yo le había asignado, ¿no? A manera de vector, tal vez si me perdí en alguna dimensión, esto me permite corroborar si es que está correcto. Acordémonos, las fuerzas y desplazamientos siempre son vectores, ¿verdad? Lo demás corresponde a elementos en 2 dimensiones, ¿no? Matrices, como se conoce, ¿no? Compatibilidad, rigidez, ¿verdad? Todo eso es en 2 dimensiones. El DR, ¿verdad? Asimismo, un vector donde está ubicado el desplazamiento que me daban de datos. Y ahora sí, le dije, una vez hecho, muéstrame resultados como la matriz de rigidez, ahora sí, de toda la estructura, ¿verdad? En todas las coordenadas, ¿no? Tanto los restringidos como no restringidos. ¿Verdad? Por cierto, una de las clases yo comenté alguna propiedad que se tenía en las matrices de rigidez de toda la estructura, o sea, cuando se incluyen los grados restringidos y los grados restringidos, perdón, libres y restringidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa matriz al tenerla total? Si yo quisiera emplearla como método de solución y sacarle la inversa. No entendí la pregunta, ingeniero, disculpe, ¿puede repetir? Pregunta, ¿esta matriz es inversible o no en términos prácticos? No debería ser inversible, ¿Por qué razón? porque Está en de esas se nada. están considerando los restringidos y los libres. Ex. Entonces, por eso, nada más por eso. Ya. Ok, eso es correcto, ¿verdad? Porque están incluyéndose los grados restringidos de la estructura, ¿verdad? Y eso físicamente, ¿en qué se traduce en la estructura? ¿A qué corresponde? Un sistema consistente con infinitas soluciones, ¿o no? No, físicamente, ya eso es cuestiones de, de tratamiento de solución de expresiones o algo así, ¿no? Físicamente. ¿Qué quiere decir con la estructura? El que tenga todos los grados de libertad. Mm, Se me ocurriría únicamente que cómo se comporta si En este acaso. curso, ¿qué tipo de estructuras nosotros analizamos?
¿Cuál es la principal idealización? Ah, tendremos que idealizarla como una estructura isostática. No, más que Pero, isostática es que es una estructura estática. Independiente si es isostática o es hiperestática. Es una estructura estática. O sea, quiere decir que mi estructura, ¿verdad? No se mueve, no es móvil, ¿verdad? Que ese es el objeto de estudio de nosotros, ¿no? De las edificaciones. No pueden moverse, no son objetos móviles. Tienen que mantener el equilibrio, ¿verdad? Y ese es el significado físico de que si yo calculo la matriz de rigidez en todos los grados de libertad de una edificación, lo que me está diciendo es que efectivamente mi estructura se encuentra en equilibrio estático, ¿verdad? ¿Se entiende? Al decir el equilibrio estático no quiere decir que sea necesariamente tenga que ser isostática, ¿no? A mí me puede ser que sea estáticamente indeterminada, pero siga manteniendo el equilibrio, ¿verdad? O sea, no es un cuerpo móvil, no se mueve como cuerpo rígido, en otras palabras. ¿Se entiende? sí, Entonces, esa es la condición, ¿verdad? Yo puedo generar la matriz de rigidez, toda la estructura, pero si esa estructura está bien formada, ¿verdad? O esa matriz, perdón, está bien formada, ¿verdad? El, la inversión de esa matriz, ¿verdad? No será posible. O en términos matemáticos, como dice, es una matriz singular, ¿no? ¿Cómo detectamos eso, una matriz singular, verdad? Ya es cuestiones con propiedades algebraicas, perdón, álgebra matricial, ¿no? Donde el determinante es igual a cero, ¿no? Entonces eso ocurre en esto, ¿no? Pero físicamente, ¿qué dice esto? Es que mi sistema está en equilibrio estático, está correspondiente a eso. O sea, me asegura que mi sistema está en equilibrio estático. Por eso, necesariamente a mi matriz de rigidez global tengo que hacer la subdivisión, ¿verdad? Y por eso es que nosotros la separamos en estas 4 submatrices, ¿no? Para poder hacer la solución, ¿no? Separamos en la matriz KFF, traemos la matriz KFR, KRR y KRF, ¿no? Por esa condición, para poder hacer la solución respectiva, ¿no? Y no tratarla de manera global. Bien, eso como recordatorio para que lo tengan presente. Entonces aquí hoy tenemos los resultados, ¿no? Entonces aquí me dice DF, que corresponde a los desplazamientos en los grados libres. Entonces aquí ya están todos los valores. Como son sensación, es la misma secuencia. Este es en el grado 1, en el grado 2, en el grado 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Corroboramos ciertas cosas en cuanto a deformaciones, ¿verdad? Como mis elementos son axialmente rígidos, el grado 1 debería ser igual a ¿qué grado? El grado 1 que es horizontal, ¿con qué otro grado debería ser igual? El grado Sí, 5, correcto. ¿verdad? Al grado 5, que es el que está al otro extremo de la viga. Pues, ¿no? Si estoy diciendo que mis elementos son axialmente rígidos, entonces yo debería esperar que el grado 1, que está en el extremo izquierdo de la viga, con el grado 5, que está en el extremo derecho de la viga, ¿verdad? Perdón, 4. El grado 4, sí, el grado 4 que está en el extremo derecho de la viga deberían ser iguales, ¿no? Entonces yo veo aquí, en el grado 1 y en el grado 4, ¿verdad? Son los mismos valores. Lo cual me está diciendo que está idealizando de que mis elementos son axialmente rígidos, ¿no? Si no fueran axialmente rígidos, hubiera una pequeña variación entre esos dos extremos, ¿no? No es tan significativa, pero se podría visualizar eso, apreciar eso. Lo mismo con los respecto a los grados que están vinculados con las columnas, ¿no? En el sentido longitudinal, que serían el grado 2 y el grado 5, ¿no? Entonces, como vemos en el grado 2, es un valor sumamente pequeño, lo cual me está diciendo de que efectivamente ese elemento es casi indeformable, ¿no? O está teniendo esa idealización. Y lo mismo en el grado 5, ¿no? Bueno, en el grado 5
se genera un desplazamiento, pero por efecto de que en el otro extremo hay el desplazamiento del apoyo, ¿verdad? En todo caso, el desplazamiento en el extremo superior de la columna debe ser igual al desplazamiento en el extremo inferior de la columna, ¿no? Entonces aquí vemos que casi son similares, ¿no? Y los demás ya corresponden a los grados rotacionales. Efectivamente, aquí observamos el grado 6 y el grado 7, ¿no? Dijimos que ahí existe una rótula y por lo tanto la deformación rotacional 6 que corresponde a la viga en ese extremo no va a ser igual a la deformación rotacional que corresponde a la columna en ese extremo. Y aquí vemos, ¿no? Aquí me sale un giro positivo y aquí me sale un giro negativo, lo cual me está diciendo que hay la existencia de una rótula, por lo tanto, esos dos son libres de moverse, ¿no? No son compatibles. Entonces, analizando estos datos, bueno, me doy cuenta que según lo que yo esperaba, es los resultados que estoy obteniendo, ¿no? Como hemos dicho, siempre uno hay que analizar los resultados. El método, el programa o el algoritmo que nos resuelva eso, ok, pero de allí viene la parte donde debo discernir si esos resultados son confiables, si realmente es como yo espero el comportamiento de la estructura. Uno siempre al analizar de todo, uno ya sabe cómo la estructura debería comportarse. Uno no, como hemos dicho, siempre digo la palabra, no deja al azar el comportamiento. Debe definir claramente cómo es la transmisión de las cargas y hacia dónde se debe deformarse o hacia dónde debe eh, desempeñarse o comportarse, ¿no? Y entonces eso para observar si esos resultados están acordes a lo que uno ya había previsto, ¿no? Luego tenemos la variable AM, ¿verdad? Asimismo, están aquí agrupados todas las fuerzas internas de los elementos. Entonces, el primer grupo de 6 corresponde a los axial, cortante, momento de la viga, tanto en el extremo inicial, perdón, de la columna, tanto en el extremo inicial como en el extremo final. El siguiente grupo de 6 corresponde a las fuerzas internas de la viga, que asimismo son axial, momento y cortante del extremo inicial, el extremo final, y el último bloque corresponde a la otra columna, asimismo, axial, cortante y momento del extremo inicial y el extremo final. Se puede comprobar ciertas cosas, ¿verdad? Como sabemos que en mi estructura en el extremo derecho de la viga debería dar 0 el momento y en el extremo final de la columna debería dar 0 el momento porque allí hay el punto de conexión de la rótula, ¿no? Y efectivamente aquí vemos, esto sería el grado de libertad donde está el momento de la viga, ¿verdad? Aquí vemos un valor muy pequeño, ¿no? 4.2 por 10 a la menos 14. Lo cual ya eso es considerablemente pequeño, lo cual que me dice que sí, efectivamente, ahí hay una rótula en ese punto de conexión, ¿no? Y lo mismo en el extremo final de la columna, ¿no? Que sería el último valor y que vemos efectivamente es 5.68 por 10 a la menos 14. Efectivamente está comportándose como los datos que yo había ingresado. Y la última variable que corresponde a ver ya las reacciones, ¿no? Entonces, todo lo que es reacciones. Entonces, aquí la reacción horizontal, vertical y rotacional, reacción horizontal, vertical o rotacional del otro extremo. En otras palabras, en los grados 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y la última línea era para verificar el equilibrio en alguna dirección, ¿no? En este caso, decidí incluir nada más para verificar el equilibrio en el sentido horizontal y en el sentido vertical por fuerzas externas, ¿no? Simplemente para corroborar, nada más, que tal vez algún dato no correspondía, ¿no? Entonces vemos que me sale la diferencia de valores muy pequeños, que en referencia a la norma de este grupo de cargas, ¿verdad? Prácticamente cero, lo cual podríamos decir que los resultados son aceptables, ¿no? En base a lo que he proporcionado, ¿no? Bien, mientras ustedes corroboran estos datos, vamos a ver cómo haríamos esto en SAP.
Asimismo, para despejar alguna otra duda que se haya tenido. Me preguntan, ¿el grado 6 es igual al grado 6? El grado 3 debe ser igual al grado 6 y 7. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de desplazamientos? Entendería que es eso, ¿no? No necesariamente porque están ubicadas en coordenadas distintas, ¿verdad? El grado 3 corresponde a la deformación en el extremo izquierdo de la viga, ¿verdad? Y el grado 6 corresponde a la deformación rotacional en el extremo derecho de la viga y el grado 7 corresponde a la deformación rotacional en el extremo superior de la columna. Puede ser que por alguna condición de carga sean coincidentes, pero no necesariamente van a ser iguales. Por eso se los identifica como libres, ¿verdad? De allí, si es coincidente en algún valor, bueno, simplemente por alguna acción de carga, ¿verdad? Pero son independientes cada uno, ¿no? Equivalencias en fuerzas, obviamente deben darse en ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, fuerzas en el extremo superior de la columna 1, ¿verdad? O del elemento 1, deben ser compatibles con las fuerzas en el extremo izquierdo de la viga, ¿no? En este caso, ¿no? Por lo tanto, significa que en el momento de de la columna en la parte superior debe ser igual al momento de la viga en la parte izquierda, ¿no? Entonces, si vemos en la columna, en la parte superior, ¿verdad? Yo tengo que esto sería el momento, ¿no? Esto es axial, cortante y momento, extremo inicial, axial, cortante y momento, extremo final, ¿verdad? Me da esto. En el segundo elemento, ¿verdad? Que sería la viga, tengo axial, cortante y momento, que sería el extremo inicial, y como vemos, es coincidente la magnitud. Pero obviamente, porque tiene que tener equilibrio, debe ser en sentido contrario, ¿no? Ya eso lo habíamos observado en algunos ejercicios, ¿no? De otros que podrían ser compatibles es que obviamente el cortante de la viga debería ser similar a la carga axial en la columna y asimismo el cortante en la columna debería ser similar a la carga axial en la viga, ¿no? Entonces vemos que se cumple la misma condición, ¿no? A ver, vamos a ver entonces con el SAP cómo haríamos esto. Como recomendación, siempre es preferible, aquí es un poco a veces confuso leer todos estos datos, ¿verdad? Es preferible hacer el diagrama de cada elemento, ¿verdad? Dibujar por un diagrama de cuerpo libre de cada elemento y así colocar uno a uno todas las cargas, ¿no? Entonces, colocar así la carga axial, la carga de corte, el momento y así con los demás componentes, ¿no? Para así ya especificar y entender de mejor manera gráfica, ¿no? A veces es mejor verlo ilustrado en un diagrama, ¿no? Que a veces ver un conjunto de datos que es un poco confuso interpretarlo a veces. Siempre es ilustrarlos en un esquema, ¿no? A ver, hasta mientras que se abra el programa, vamos a ver.
Está un poco demorado. Vamos a ver qué pasó. Profe, no está compartiendo. Buscamos las unidades, ¿no? Está en kilonewton metro, entonces colocamos mismo, ¿no? Kilonewton metro. Definimos un nuevo modelo para comprobar rápidamente esos resultados, ¿no? Ya sabemos que es un pórtico, que tiene un vano, que tiene un piso y que tiene un vano, ¿no? Tiene altura 4 y tiene ancho 6, ¿no? Si quieren movemos el eje, si no lo dejamos ahí, eso no es relevante por ahora. Le cambiamos las condiciones de apoyo. Le ponemos empotrado. Definimos el material, creamos uno nuevo, ¿no? Estándar. Digamos que le ponemos E, ¿no? No me interesan estos valores. Voy a poner 0 aquí, 0 acá. Voy a hacer un cambio, ¿no? Simplemente para ver qué tal, que no afecte entre uno, ¿no? Aquí le voy a poner el mismo módulo del valor que tenía, que era 24.000. Y a la inercia le voy a poner 1, ¿no? Para ver, observar que los resultados van a ser igual, ¿no? No es que va a cambiar entre uno y otro. Entonces eso. Lo dejamos aquí. Ya tengo mi material. Creo mi sección, ¿verdad? Como no me dice qué tipo de sección es cuadrada de acero, simplemente creo una general, ¿no? Vamos a Order, general, y obviamente me dice que ingrese directamente los valores de la inercia, ¿no? Por defecto siempre pone 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí donde es la inercia para el 3, que sería la flexión correspondiente, entonces debería ponerle el valor, ¿verdad? Como ya está 1, lo voy a dejar por 1, ¿no? Si hubiera colocado el módulo de electricidad 1, entonces aquí hubiera tenido que colocar el 24.000, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, pero como yo le puse 24.000 al E, entonces aquí lo voy a dejar con 1. El resto de valores no es relevante, ¿no? Aquí también esto no es relevante, pero lo voy a poner como 1. Para que todo mantenga, ¿no? Aquí le voy a poner un nombre, inercia, ¿verdad? Y aquí le voy a poner el material que definí anteriormente. En modificadores de propiedades, allí sí voy a ver las simplificaciones que hice o las idealizaciones que tengo que tener en cuenta, ¿no? Primero, una área grande, entonces lo voy a poner 1 por 10 a la 9. Y como no hay rigidez por corte, o yo no he considerado rigidez por corte,
le pongo 0. El resto se mantiene igual y ok. Asigno esas secciones, ¿verdad? Las selecciono todas y las asigno. Como aquí hay una rótula, entonces le tengo que decir que en el extremo de este elemento vale 0. Entonces puedo decirle en el extremo de la viga o en el extremo de la columna. Cualquiera de los dos da lo mismo. Voy a escoger el extremo de la columna, ¿verdad? Pongo assign, frame, release y le voy a decir que en el extremo final no le ponga momento en la dirección 3,3. ¿Por qué yo sé que es final? Porque yo sé más o menos cómo orienta SAP o cómo dibuja SAP los elementos. Siempre SAP dibuja de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, como le voy a colocar el momento aquí en este extremo, ahí sería la parte final, entonces por eso le coloco aquí, ¿no? Que obviamente corroboro gráficamente si es que es la posición que yo quiero, ¿no? Si no, simplemente hago de nuevo la acción y cambio la posición, ¿no? Entonces vemos aquí, cuando pone un release siempre representa de esta manera, lo cual me está diciendo que ya aquí esto es una rótula. Ok, vamos a definir el patrón de carga, ¿verdad? En load pattern, y como SAP siempre crea por defecto la carga de. Entonces yo no voy a crear otro patrón, voy a utilizar ese mismo, aunque no sea carga muerta, y tal vez le puedo cambiar esto, ¿no? Poner otro tipo de carga, para decir que es una carga cualquiera, ¿no? Y que no me considere el peso propio de los elementos. ¿Por qué? Porque únicamente quiero que me analice para las cargas que yo voy a ingresar, ¿no? Si que fuera el caso que me tenga que incluir, bueno, colocaría uno, ¿no? Pero en este caso no quiero eso. Voy a modificarlo y lo voy a dejar allí, ¿no? Ahora sí hago el ingreso de cargas, entonces la carga de 50 que está en este nodo, entonces directamente selecciono el nodo, voy en Assign, voy a carga de nodo y escojo fuerza, ¿no? Voy a utilizar esta por defecto que crea el SAP y directamente ingreso el valor de 50 positivo para que vaya hacia la derecha. Lo mismo hago con la carga puntual que está en la mitad de la viga, ¿no? Entonces, como es una carga de elementos, selecciono el elemento, voy en Assign y asimismo voy a carga de elemento, que es Frame. Y en carga de elemento, ahí tiene especificado su sección, que es una carga puntual. Entonces, aquí escojo puntual. Asimismo, en el mismo estado de carga, lo voy a dejar como defecto en gravitacional y le pongo en dónde va a estar ubicada esa carga, ¿no? Como está en la mitad, es al 50%, entonces en uno de los casilleros pongo .50 y le pongo la magnitud que es 160. No le pongo el signo porque aquí me está diciendo que va a ir en dirección de la gravedad, o sea que ya está hacia abajo, ¿no? Si no me dijera eso, entonces ahí tendría que ponerle el signo. Entonces aquí ya lo representa, ¿verdad? Ya están las dos asignadas. No las presenta ambas porque me representa la última opción que ingresé, ¿no? Como fue únicamente el elemento, entonces solo me especifica esto, ¿no? Pero si por si acaso quieren verificar de que no se haya borrado, entonces, como hemos dicho, simplemente hacen clic derecho en el componente del elemento para saber los datos que están allí, ¿no? Entonces, como fue una carga de nodo, hago clic derecho, voy a carga y efectivamente ahí está, ¿no? No es que se ha borrado. Lo único que me está mostrando es la última opción que presenté. ¿Verdad? Entonces ya tengo mi estructura con mi geometría, tengo definido la rótula, tengo asignadas las cargas y ya solo falta decirle que este apoyo se está desplazando, ¿verdad? Entonces, como este apoyo es un nodo, selecciono el nodo, ¿verdad? Voy en Assign y voy a lo que se refiere carga de nodo, ¿verdad? Y ahí hay la opción donde dice fuerzas o desplazamiento. Como lo que yo quiero es desplazamiento, entonces escojo la opción, le digo en dónde quiero, en qué caso de carga y en la dirección. Como va en la dirección gravitacional, esa es la dirección Z de mi sistema de referencia y ahí sí no me dice en dónde es, ¿no? Entonces tengo que especificar del signo, ¿no? Entonces va a ser menos 0,01 para que esté en metros, ¿no? Que ya me está diciendo en qué unidades está. Simplemente doy clic aquí y ya con eso le he especificado que ese apoyo se está desplazando hacia abajo.
Ya tengo todos los datos del problema, ¿verdad? En el análisis, solo quiero que me haga un análisis en el plano, ¿verdad? Porque solo estoy analizando eso, no es una estructura tridimensional, por lo tanto no tiene caso que estén activados todos los casilleros. Entonces, doy clic en OK. Ahora sí lo puedo correr. No necesito el análisis modal porque es un análisis dinámico. Solo nosotros hacemos análisis estático y lo pongo a correr. Como no lo he grabado, me va a pedir un nombre y le pongo algo de referencia, ¿no? Entonces, tal vez voy a crear una carpeta para poderlo tener. Dentro de esa carpeta lo voy a crear como pórtico. Pórtico del ejemplo 10, digamos, del ejercicio 10. Pórtico del ejercicio 10. Cualquier nombre. Clic. Y ahora sí esperamos resultados que del programa, ¿no? Voy a cambiar en esta vista en el plano y efectivamente es como yo esperaba, ¿no? Estamos aquí, por efecto de la carga lateral y por la carga puntual, se va a curvar la viga y el pórtico se va a desplazar a la derecha, ¿no? Y como vemos, como hay la acción de la rótula, ahí vemos que lo que se comporta la viga en este extremo o lo que gira en este extremo no es igual a esto acá, ¿verdad? Lo que confirma el comportamiento de una rótula, ¿no? Que tiene libre rotación. Acá, como es una unión monolítica, ¿verdad? Hay continuidad, por lo tanto, lo que rota la columna en este extremo es igual a lo que rota la viga en este extremo, ¿no? Por eso hay esta compatibilidad de formación, ¿no? Se ve esa continuidad. Vamos a ver resultados por ahora. Vamos a ver cuánto es el desplazamiento lateral. Acerco el nodo acerco el puntero en un nodo y ahí me dice, ¿no? U1, U2, U3. El U1 quiere decir que va en la dirección X, en la dirección 2 es la dirección Y, y el U3 la dirección Z, ¿no? En la dirección Y no va a haber desplazamientos porque mi plano solamente, mi modelo solamente está en el plano XZ, entonces debería haber en el U1 y en el U3, ¿no? Como mis elementos estoy idealizando que son axialmente rígidos, por eso que me dice que en la U3 es 0, ¿no? O aproximadamente 0. En la U1, ¿verdad? Me sale que es 0.0296, obviamente en las unidades metros, ¿verdad? Y si comparo con mis resultados que obtuve en Octave, son exactamente lo mismo, ¿no? También vemos que como son axialmente rígidos, ¿verdad? O está idealizado de esa manera, el desplazamiento lateral en este punto es igual al desplazamiento lateral en el otro extremo, ¿no? Y lo mismo que la deformación en este punto es igual a la deformación en el otro punto, ¿no? Aquí, obviamente, no va a ser 0 porque el apoyo de la columna se movió hacia abajo. Entonces, claro, no va a haber deformación relativa, pero sí el desplazamiento general. Por eso me sale que el desplazamiento es menos 0.01, ¿no? Las rotaciones que me salen ahí en referente a esto, lo mismo acá, la rotación que me sale en ese punto, que sale es en R2.01296, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? El código, si acaso pudiera subirlo o proyectarlo. A ver, O vamos a comparar resultados. Vamos a ver. es que yo reemplacé y me sale un error de dimensiones de matrices. Entonces por eso es que quiero ver si acaso fue un error mío. Por eso, tienen que darse cuenta todos los datos que haya ingresado, ¿verdad? Que M sea de tamaño 6, J sea de tamaño 6, ¿verdad? Que son los datos que nosotros ingresamos. El A que sea de tamaño 6. Los A1, A2, A3, todos tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? 6 valores, aquí 6 valores, ¿verdad? Todo eso tiene que ser. El AML tiene que ser el agrupamiento de todas las fuerzas internas que habíamos probado. El AF tiene que ser de 7 valores, ¿verdad? Porque son los 7 grados libres, ¿verdad?
El DR tiene que ser de 6 grados porque son las 6 reacciones que hay, ¿verdad? Todo debe ser exacto, ¿verdad? Porque si uno de esos datos no está ingresado, va a ver que la multiplicación no es compatible. El resto ya simplemente automatizado, ¿no? Entonces aquí deben cerciorarse de que todos los valores estén uno a uno ingresados. Estos datos acá también relevantes, todo esto debe estar, el M, el J, ¿verdad? El F, que es del 1 al 7, y el R, que es del 8 al 13, ¿no? Todos los datos con respecto a la discretización que hicimos inicial. A ver, veamos entonces hasta mientras que revisan eso, cuáles fueron los resultados que yo obtuve, ¿no? Entonces, veamos las deformaciones. Como vemos, la deformación lateral es 0.0296 y en SAP también obtuve esa deformación, 0.0296. Si quiero decir la manera de tabla que me presente, le puedo seleccionar estos nodos, ¿verdad? Ir a Display, Show Tables, en Join Outputs, Displacement, ¿verdad? Y le digo esto. ¿Por qué caso de carga? Como tengo el único, entonces está OK. Le digo eso. Y me muestra las deformaciones de estos dos nodos que he seleccionado. Y me dice en la dirección 1, en la dirección 3 y en la rotación, ¿verdad? Que corresponde, ¿no? Entonces, que vemos 0.0296, este es un valor pequeño y esto es 0.01296, ¿verdad? Si compara los que tengo en el octavo o en Magla, ahí está, 0.096, esto es un valor pequeño y esto es 0.0126, negativo, ¿no? Aquí no me va a coincidir el negativo, ¿verdad? Porque yo estoy considerando positivo en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Así es mi sistema de referencia como virtual. Mientras que SAP hace referencia a sus ejes cartesianos, ¿no? Entonces, como yo trabajé en el plano XZ, ¿verdad? La dirección rotacional que sería en Y está hacia adentro, ¿no? Lo cual me dice que él es positivo a favor, nada más. Por lo tanto, si a él le salió positivo esa rotación, significa que está rotando a favor. En cambio, como mi sistema positivo es en contra, y como significa que aquí está negativo, significa que no va en contra, sino va a favor, ¿verdad? Simplemente es el sistema de referencia, pero el comportamiento es lo mismo. Me dice que está rotando a favor en mi sistema de referencia y en el de SAP también me está diciendo que está rotando a favor. Nada más no coinciden los signos porque él tiene una orientación del eje cartesiano y yo tengo otra orientación en el plano que estoy trabajando de la estructura, ¿no? Pero el comportamiento es el mismo, nada más. Lo mismo los de acá, vemos aquí. La diferencia entre el SAP y el 1 es que yo puedo obtener, en cuanto a los datos, las dos rotaciones en el punto de la rótula, mientras SAP solamente me da el de un punto, ¿no? Entonces me calculó este de aquí nomás, el de punto 0.11.5, que es el que yo tengo acá, punto 0.11.5, que básicamente me dio el de la rotación de la viga, ¿no? Pero no me dio el de la columna, ¿verdad? Simplemente por la interpretación que hace SAP, pero en realidad es lo mismo. Como les decía, es claro, es fácil verlo así, a manera de tablas, así organizado, ¿verdad? Entre cada nodo, que observarlo aquí en esta manera, lo cual habría que ilustrarlo, ¿no? Ahora, si quieren, ustedes se animan un poquito más, les interesa un poquito más la programación, ¿verdad? O de una manera que les permita interpretar mejor los resultados, podrían manipular estos datos, hacer un postproceso, en otras palabras, y buscar algunas funciones que les permitan mostrar a manera de tablas, tal como lo hace SAP, ¿no? Entonces buscan funciones relevantes en SAP
o bastante afín en SAP o en MATLAB, ¿verdad? Que les permitan manipular estos resultados, ¿verdad? Y presentarlos a manera de tabla. Pueden utilizar tal vez un formato similar a lo que hace SAP, ¿verdad? Para manejar en el mismo lenguaje, por decirlo, ¿no? O en la misma presentación. Y eso les da calidad de presentación de los resultados, ¿no? No es lo mismo presentar resultados en esta manera que no se entienden, ¿verdad? Porque si ustedes presentan resultados, nadie va a entender esto, a menos que hagan ustedes una ilustración de los esquemas, ¿verdad? Entonces eso tengan muy en cuenta, ¿no? Perfecto. Una consulta en cuanto al Ajá. SAP. Por ejemplo, yo había visto que, que no sabía cómo colocar rótulas, pero como para una viga. Para armaduras yo sé que era directamente sombrear los estados porque se expresa el momento en cada junta, pero en Ujú. una viga solo es necesario tomar un elemento y ponerla en un extremo o tendría que haber colocado, es que vi en un video y en el video Mm, lo que hacían era colocar en el extremo, colocaban que el momento es al final es cero y ujú. en el otro elemento al inicio el momento es cero. Y ahí sí Sí, quedaba que era como una rótula, pero aquí usted es solo lo lo puso, mismo. ¿no? Es lo Es mismo. lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que simplemente estás confirmando, pero no quiere decir que necesariamente tenga que colocar en los dos, porque si ya al uno le digo que es cero el momento, la columna, como está conectada a la viga, y si sabe que en la viga es cero, no va a reaccionar con un momento. Entonces da lo mismo si tú le defines a la viga o a la columna. El otro por defecto se cumple, Ah, ¿verdad? ok, ok, Ajá, ok, ok. ajá. Salvo si en el elemento, en el punto de conexión haya más de dos elementos. ¿Verdad? Y ahí sí tengas que especificarle en qué extremos hay esa conexión de momento cero. Ahí sí tendrías que decirle si tal vez no es solamente uno, si son dos, en ese sentido, ¿no? Es lo único. Pero si solamente hay dos, basta con que a uno le pongas, ¿verdad? El otro está por demás, como quien dice. Sería redundante, en otras palabras. Vamos a ver reacciones, ¿verdad? Para comprobar. Vamos a decirle que me muestre las reacciones. Vamos a decirle que me muestre acá. Voy a decirle que me muestre tabulado. Y aquí está, ¿no? Me dice menos 16, 87 y 111, 33, 72 y 59. Si voy al código en el AR, ahí está, menos 16, 87, 111. Obviamente no coinciden los signos porque hemos dicho por los sistemas de referencia, ¿verdad? Pero el comportamiento o la dirección del momento es la misma, ¿verdad? Y el otro menos 33, 72 y 133, ¿no? Es lo único. Asimismo, también yo le podría decir que me muestra manera de tablas, ¿no? Selecciono los nodos, voy en Display, Show Tables, ¿verdad? Le digo en Join Output, pero ahora le digo que me muestre reacción. Si quiero desactivo desplazamiento, si no, no. Voy a poner solamente en las reacciones y aquí me muestra, no. Estos corresponden a los dos nodos y ahí me dice en la dirección 1, que sería la dirección X, dirección Y no hay porque no tengo fuerza en ese plano, 2, la dirección 3, que es la vertical, M1 y M3 no hay porque no hay fuerza en ese momento, pero sí en M2, que es el momento, ¿no? Entonces aquí. Entonces lo mismo, podrían hacer algo, alguna función postproceso para manipular estos resultados y que los presente a manera de tablas de esta manera, ¿no? Y que se entienda. Ya las fuerzas internas, ¿verdad? Ya tendría que verlas con los diagramas, ¿no? La facilidad del programa que muestra los diagramas, acá en SAP, tendría que yo dibujarlos o interpretar esos diagramas, ¿verdad? Tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es el porqué de ello, ¿no? Entonces, le digo que me muestre los diagramas, diagramas de momento, le puedo poner con valores, para que me muestre no solamente imagen, y corroborar, ¿verdad? Aquí yo veo, ¿verdad? Tengo el momento de 111 y el momento de 44. Si yo lo observo en el elemento 1, ¿verdad? Aquí está el momento en un extremo, el de 111, ¿verdad? Y en el otro extremo de 44. Aquí está. Lo mismo puedo verificar con los otros elementos. Asimismo, los diagramas de axial.
Aquí tengo una carga de 87. Si observo en el elemento 1, aquí está 87, tanto en el extremo inicial como en el extremo final. Nada más. Y me dice que es de compresión. Y asimismo el de corte, ¿no? Diagrama de corte. Como por ejemplo, tener el elemento 1, tengo un corte de 16.67. Voy en mi interpretación, ahí está, 16.67, tanto en el extremo inicial como en el extremo final, ¿verdad? Eso mismo verifico para todos, ¿no? Y si le quiero decir a SAP, muéstrame las fuerzas internas de todos los elementos, entonces selecciono todos los elementos a manera de tabla, display, show tables, ¿verdad? Ahora voy a elemento, ¿verdad? Y le digo elementos en salida de los elementos y le digo que me muestre las fuerzas, ¿no? Fuerzas, nada más. Le digo que me muestre y ahora sí, aquí está la identificación de cada elemento, del elemento 1, el elemento 2, 3, 4, ¿verdad? 3, mejor dicho, que solo hay 3 elementos. Y me dice en qué posición. Me dice al inicio, a 2 metros del elemento y al final del elemento, a 4 metros del elemento. Lo mismo en el elemento 2. Al inicio, a 2 metros del elemento y a 4. Acá cambia un poquito el formato, pero es lo mismo. Me está mostrando en otras posiciones, ¿no? Generalmente hace eso en las vigas, ¿no? A 0, a 5 metros, a medio metro, a 1 metro, a 1.5 metros, 2, 3, hasta llegar hasta el final del elemento, que sería los 6 metros, ¿no? Y lo que me dice es aquí la particularidad, ¿no? La fuerza axial, la fuerza de corte y el momento, ¿no? En los otros no muestra fuerza porque no hay fuera del plano, ¿no? Entonces aquí me dice entonces lo que compararía con mis resultados de MATLAB, ¿verdad? Es en el extremo inicial y en el extremo final, lo único que yo tengo, ¿no? En el extremo inicial, el axial es esto, el cortante es esto y el momento es esto, ¿no? Lo que tengo acá. Axial, cortante y momento. Y en el extremo final, que sería aquí, axial, cortante y momento, ¿no? Que sería acá también. Axial, cortante y momento. Entonces lo mismo eso hago para el elemento 2 y el elemento 3, según como lo haya numerado SAP, ¿no? Acá SAP parece que numeró esta columna como el elemento 1 y esta columna como el elemento 2 y la viga como el elemento 3. Da lo mismo, ¿no? Pero hay que saber cuáles son los resultados para cada uno y la manera de comparar. ¿Alguna inquietud? Claro, en el código se podría ajustar si es que queremos más valores intermedios, ¿verdad? Pero ahí solo habría que aumentar otras líneas de código en cuanto al equilibrio por diagrama de cuerpo libre de cada elemento, ¿no? Pero ya eso sería un proceso adicional. Pero para efectos de obtener los resultados principales, ¿verdad? Funciona bastante bien. El taller será referente a usar el código con rigidez. De ahorita, ¿verdad? Rigidez, flexibilidad y comprobación en SAP. Y aquí me entró una duda, pero es en cuanto al avance, profe. Por ejemplo, ¿Perdón? en cuanto al avance del proyecto, el que se viene. Ajá. Es que ahí pide directamente las cargas por, ¿cómo se llama? No solo pide las estructurales, sino que también pide las arquitectónicas. Entonces, Es que claro, en una estructura tienes que ponerle todas las cargas, porque eso es lo que tú quieras analizar, las estructuras. No solo tienes el peso de la estructura, sino que lo que la estructura también te va a soportar. Y lo que va a soportar la estructura son todo lo que es el uso de la edificación. es que también estaba buscando así en internet, Ujú, porque creo que es por normativa. En ese caso, para instalaciones, ujú. no encontré una estructural. ¿Cómo sería allí? O sea, no es que es estructural. O sea, una instalación no es un elemento estructural, pero se sostiene de la estructura principal. Por lo tanto, debes considerarla como parte de las cargas de análisis. Ajá, y mi pregunta era con qué normativa o qué normativa indica dónde hay una instalación, porque estoy buscando y Claro, solamente tendrás que buscar como valores referenciales de cuánto una carga de instalación, qué sé yo, agrupando todo, ¿no? Eléctricas, sanitarias y lo demás, cuánto representaría
¿verdad? Por metro cuadrado en una estructura, ¿verdad? Claro. Alguien podría haber valores referenciales que te puede decir 5 kilogramos por metro cuadrado, 10 kilogramos por metro cuadrado, o tal vez 50 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, simplemente es investigar y ver cuánto más o menos representa por área de superficie en una estructura. Ah, ok. Tal y cual, porque tú ves, toda la norma siempre te da por área de superficie, ¿verdad? Te dice cuánto es la carga viva usual en un área de superficie. Asimismo, la carga muerta uno determina por área de superficie. Lo que puede provocar el peso de paredes, lo que puede provocar el peso de los sobrepisos, de los tumbados, de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso simplemente son valores referenciales por área de superficie. Y que obviamente después uno hace por área tributaria para transformar a lineal, o como en lo que vimos en la clase, usamos el programa simplemente para que él haga la repartición en la estructura principal y nosotros ingresamos por área de superficie, ¿no? Que eso es la facilidad que da el programa, ¿no? Para evitarnos ese cálculo adicional. Ah, ok. Listo, Ajá. ingeniero. Esa era mi consulta. Ok, ¿alguna inquietud adicional? Profesor, disculpe, voy a subir la clase. Alguien que la grabó y que les pueda ayudar con el video. Listo. Okay. Bien, entonces practiquen el ejercicio. Pueden utilizar otros más con la misma línea de código, ¿verdad? La intención es que ustedes se estén ya familiarizados bastante con todos los parámetros que corroboren estas respuestas, ¿no? Adicional a corroboren también con el método de flexibilidad en las líneas de código que hicimos, ¿verdad? Para ver de que todos llegamos a lo mismo, ¿no? Únicamente los parámetros o la metodología es diferente, ¿verdad? Pero al final los resultados son iguales. Ok, quedamos así y nos vemos la siguiente semana. Y que bueno, puedan pasar con tranquilidad durante este tiempo que tenemos, ¿no? Sí Gracias, sea, profe. Gracias. Ok, nos vemos. Pasen Cuídese. bien.